Lo grave de esta situación es que él pretende usar la figura del asilo político para quedar en la impunidad y para rehuir a el Poder Judicial, el Ministerio Público, y eso es muy grave porque está señalando que en el Perú no hay independencia de poderes, no se garantiza el debido proceso, cuando en el Perú sabemos que hasta el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que pertenece a este gobierno, se haya investigado por temas similares. Bueno, pero ¿dónde están las pruebas contra Alan García? Bueno, hay varios elementos que lo imputan, ¿no? En primer lugar, están las declaraciones del señor Barata señalando que dieron $200,000 para la campaña a su ex ministro de Economía, el señor Alba Castro, ¿no? De otro lado, están... Claro, perdone que lo interrumpa, pero es verdad, ¿sí? Se le dio a un funcionario del partido de García, no se le dio personalmente a Alan García, se le dio a su partido. Hagamos esa salvedad y, por favor, usted prosiga con su relato. Sí, bueno, ocurre que justamente eso es lo que tiene que establecerse en las investigaciones, el nivel de responsabilidad. Nadie está hablando de que el señor García ya está con sentencia. Estamos hablando de que personas muy cercanas a su entorno recibieron dinero para la campaña electoral. Por eso se está investigando también, por ejemplo, al señor Ollanta porque su esposa y algunos otros funcionarios terceros de su partido habrían recibido dinero de Odebrecht. Entonces, hay allí un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver, y eso el Frente Amplio en el Congreso de la República ha llamado la atención sobre el hecho de un conjunto de decretos de urgencia promovidos por su gobierno que hicieron que en menos de 24 horas se promulgaran leyes, se exoneraran de expedientes técnicos las megaobras de Odebrecht por miles de millones de dólares, contratos que además luego eran modificados para poder ampliar el presupuesto, asumir deuda incluso externa para poder financiarlos, ¿no? Y junto a eso, el tema de un conjunto de reuniones que coincidentemente con las fechas en que los miembros de Odebrecht visitaban Palacio de Gobierno, se daban estas normas que quitaban todo tipo de controles técnicos y financieros para estos megaproyectos. Y entonces, si a señor Arana, sí, el tema de que hay además testimonio de uno de los miembros de Odebrecht encargado del pago de coimas, que señalan que la conferencia a la que fue invitado, por la cual le pagaron $100,000, todo indica que habían relaciones muy estrechas con dinero de por medio, con obras que no cumplían requisitos. Sí, pero eso no está probado porque el dinero se entregó después de las obras, porque la conferencia se hizo, y me parece que hay una serie de salvedades que usted no está señalando respecto a este caso. Yo no estoy defendiendo a García, pero me parece que hay que dar una visión un poco más amplia. Mi pregunta es, ¿ofrece el Poder Judicial peruano garantías si Keiko Fujimori está en prisión preventiva por presunto lavado de activos? Ofrece todas las garantías. Estamos en una situación difícil en términos de la inmensa cantidad de instituciones que han sido afectadas por la corrupción de Lava Jato, pero sin duda, por ejemplo, hasta el expresidente Ollanta Humala, que ha afrontado incluso prisión, ha tenido que escribir una carta diciendo, bueno, me parece excesiva que estén aplicando prisión preventiva, pero sin embargo, yo me quedo aquí en el país porque sí hay garantías para afrontar el debido proceso y con respecto de la independencia de poderes. Los únicos que están cuestionando esos temas son personajes como Alan García, que además, no lo olvidemos, en su primer gobierno huyó del país y se acogió a prescripción de delitos de corrupción. En ese momento él no afrontó el poder de la justicia y usó el tema del quiebre del orden constitucional para huir del país. En este momento, en plena democracia, con garantías plenas de independencia de poderes, lo decimos nosotros que somos oposición al gobierno. Nosotros somos una fuerza crítica de oposición al gobierno del señor Vizcarra. Sí están puestas esas garantías y hoy día mismo el presidente del Poder Judicial
el doctor Prado Saldarriaga, ha manifestado que efectivamente en el Perú las garantías están dadas. Me queda poco tiempo. Lo discutible acá es la prisión preventiva que muchos interpretan, muchos destacados juristas interpretan de que se está haciendo un uso abusivo de ella. Y segundo, la figura del lavado de activos, que es algo que no es poco claro, porque el lavado de activos podría ser cuando viene un dinero irregular y no de un soborno. Soborno, que usted bien lo sabe mejor que yo, está tipificado por la ley peruana. Ahora bien, cuando le preguntaba sobre la confiabilidad de la justicia en Perú, se lo preguntaba porque el índice global de competitividad del World Economic Forum señala que el Poder Judicial peruano está en el puesto 128 de 140. Entonces, ¿cuán independiente y cuán confiable es la justicia del Perú? Cuando acabamos de presenciar el escándalo Lavajuez, donde un magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Perú negocia con un abogado cómo puede mejorar la situación judicial de un individuo que violó a una niña. Y usted sabe mejor que yo que hay otros casos escandalosos. Entonces, me parece que hay dos visiones sobre la justicia peruana, por lo menos. No, justamente porque esos jueces y fiscales están siendo descubiertos. Uno de ellos, Inotroz, está prófugo en España, otro está preso, el juez Walter Ríos, otros están siendo investigados. Justamente han sido ese tipo de jueces y fiscales los que le han dado hasta ahora a Alan García impunidad, a Keiko Fujimori impunidad. Mientras que, por ejemplo, a otros altos exfuncionarios como Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo o Ollanta Humala, no, a ellos sí se los está investigando, procesando. Mientras que otros, como Alejandro Toledo, que hay en situación de prófugo, o en el caso de Alan García, pretende acogerse juntamente con Keiko Fujimori a la imagen de perseguidos políticos. Pero jueces como Inostroza, Río, Chang y otros, incluidos fiscales y magistrados, están siendo efectivamente investigados, algunos con prisión preventiva y otros como Inostroza prófugos. Es decir, los jueces corruptos, los fiscales corruptos están cayendo. Esos eran los que justamente permitían los niveles de impunidad que ha habido en el país y que ha permitido que la corrupción se extienda tanto. En este caso, en el caso de Alan García y de Keiko Fujimori, los jueces y fiscales que están investigando son de los más probos que hay en el país y la corrupción se los quiere quitar abajo, señalando que hay persecución política, y eso es inaceptable.